Vamos a dedicar esta sesión de trabajo para la refuá de los enfermos, de los heridos en esta situación que estamos viviendo acá en Israel. Muchas personas se preguntan y muchas personas juzgan a Israel porque desconocen el antecedente. Esta no es una guerra que empezó ahora que se retomó el enfrentamiento directo con Irán. Este problema empezó desde que Irán ha proveído a todos los grupos estos terroristas que han estado atacando a Israel. No es de ahorita, cada 2 años. Si ustedes ven noticias, hay ataques, 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 y de quién se ha recibido el apoyo para estos terroristas, pues de parte de Irán. Entonces, pues ya Israel decidió de alguna manera eh, parar el origen, frenar ese origen, y el origen es Irán. Entonces, pues bueno, eso la gente no lo sabe, por eso juzga a Israel, pero con el permiso del Eterno, eh, vamos a, a ganar, vamos a ganar esta guerra. Amén, que así Pareciera sea, difícil, Mora. amén, amén. Parece difícil porque si ustedes ven la extensión territorial de Irán y sus aliados, es bueno, como cuando los egipcios y a Israel. Sin embargo, sabemos que Hashem está con nosotros. Y bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con, perdón, también vamos a dedicarla para los enfermos? No sé si ustedes tengan dedicatorias, por lo pronto por Yael Batzara, por Fuad Shelema, por Yosef Eliyahu, Ben Sara, eh, por Ben Aya, Ben Avital, y no sé si tengo ustedes nombres que agregar, ¿no? Sí, por la recuperación de la mamá de Anita, Berta, hija de Soledad, si no mal recuerdas. Berta, hija de Soledad. Ok, Por las bueno. buenas noticias de mi querida Lenny, que llegue pronto su permiso de trabajo. Amén. Buenas noticias para Lenny por ese permiso de trabajo y de todas las personas que están en esa situación de trámites, ¿verdad? De legalización, etcétera. Saludos para Radio No Ágida. Se me olvida que me parece que estas grabaciones las reproducen en Radio No Ágida, entonces saludos para ellos también. En este momento, si escuchan y si tienen alguna petición, pues la pueden aunar a la nuestra, la de todas nosotras. Hashem escuche nuestras peticiones y que nos conceda pues todo esto que le pedimos. Bien, la semana pasada hablamos de la juventud, hablamos de esos, esas cualidades, esas habilidades que tenemos desde niños, todos los seres humanos, pero hablábamos un poco de cómo ayudar a los jóvenes a canalizar ese ímpetu, esa fuerza, esa incluso rebeldía que tienen algunos. eh, y les planteaba yo algunas preguntas para poder acercarse a estos jóvenes. No sé si alguien de ustedes pudo trabajar con ellas, pudo acercarse a, a estos cuestionarios o los pudo poner en práctica. ¿Quién tiene alguna experiencia que pueda compartir? Bienvenidas a todas las que se están agregando. ¿Sí? ¿Nadie? Nadie puso como que en práctica este cuestionario más bien estas preguntas a manera de reflexión. ¿Alguien las recuerda?
¿Nadie? A ver, chicas, ¿con quién estoy por ahí? Les voy a pedir que abran cámaras porque ya no sé quién sí está y quién no está. ¿Quién se acuerda de alguna de las preguntas que planteamos la semana pasada? Y les mandé por ahí la presentación. Los gustos de nuestros hijos, ¿cómo se puede decir? Metas, que Así era lo que es. estaban pensando. Sus gustos, sus anhelos, sus preferencias. Gracias, señora Reina, por abrir su cámara. ¿Qué más? A ver. Era lo que Bueno, querían ellos estudiar, pero tenían que hacerlo de manera de lo que nosotros como contarles, ¿no? Pero la verdad yo no hice la tarea, contarles lo que nosotros queremos y ya ellos iban a ir diciendo si, ahora sí que si, a qué tenían afinidad por decirlo, ¿no? muchas gracias. Muchas gracias. Sí, así es. Una queja que tienen muchos padres cuando se acercan a los orientadores es que yo le pregunto a mi hijo cómo le fue y mi hijo siempre me dice que bien. Y es que a mi hijo yo le pregunto y siempre me dice sí o no. No sé si ustedes por ahí entienden un poquito lo que yo estoy comentando. Y resulta que efectivamente los hijos siempre van a decir sí, no o bien. ¿Por qué? Porque nosotros siempre les preguntamos directamente. Entonces no debe ser una pregunta directa, sino una pregunta a través de lo que nosotros le planteamos. Cuando tú le compartes a tu hijo te comparte a ti. Pero si le preguntas, ¿cómo te fue? Siempre te va a decir bien y no te va a decir detalles. Por eso es importante que nosotros compartamos. Fíjate que cuando yo era joven, fíjate que a una amiga mía, fíjate que a un amigo mío, fíjate que a alguien los hijos de mis amigas y a veces plantearles situaciones hipotéticas. Pero yo quisiera saber quién de ustedes tiene hijos jóvenes, porque quizá vemos temas que no les va a ustedes a hacer sentido, porque dicen, no estoy en esa situación. Y yo no sé si en este momento ustedes quieran preguntar algo o, o podemos seguir con este tema, porque si a nadie le hace sentido porque no tiene hijos de esta edad, pues como que va a ser de poco interés para muchos de ustedes. ¿Seguimos con el tema planeado o quieren que veamos otra cosa, otro tema? ¿Cómo ven? En mi caso está bien el tema, Mura. Muchas gracias. ¿Alguien más? Digo, porque a mí me pueden estar hablando, no sé, de qué tema, ferrocarriles, pero si a mí no me hace sentido, porque ya para empezar no es un tema actual. eh, Fue otra la época en donde, eh, por ejemplo, la minería, el ferrocarril fueron el auge, pero hoy no, ¿no? Entonces, como que sí también es importante que hablemos de algo que sí es del interés del grupo. Algo que caracteriza a los jóvenes es la alegría, ¿sí? Y hay una frase que publican en este libro del rabino Hacia una vida plena de sentido, que la tomaron de Franz Kafka, que es un escritor, que fue un escritor. Dice, los jóvenes son alegres porque tienen la habilidad de ver la belleza. Toda aquella persona que tenga la habilidad de ver la belleza, de buscar la belleza, nunca envejecerá. Y es verdad, los jóvenes, una de sus características es la fuerza, pero otra de sus características naturales, es el positivismo en ellos mismos. Ellos piensan que todo lo pueden, que todo lo saben, y ellos piensan que van a escalar el Everest aún sin equipo, porque ellos se saben fuertes y dicen, quítate que ahí te voy porque yo sí puedo, ¿sí? Y en vez de tomarlo nosotros los adultos para mal, lo debemos de tomar para bien. ¿De qué manera? Haciendo de los jóvenes un aliado para nosotros. Pero muchas veces, en vez de buscar en ellos un aliado, los vemos como competencia, los vemos como rivales inconscientemente, o los vemos como que no nos escuchan y no nos comprenden. Pero si analizamos un poquito, quienes no escuchan y no los comprenden,
a veces somos nosotros. Por ende, ellos solamente reflejan como espejo lo que nosotros estamos haciendo con ellos. Fíjense bien. Nosotros los consideramos rebeldes, pero quienes estamos siendo rebeldes a veces somos nosotros para con ellos. Felicidades, señora Febe. Que sean grandemente bendecidos sus niños, sus hijos. Bueno, siempre decimos niños, pero ya son jóvenes. Entonces, fíjese, aún en esta edad que ellos están terminando carrera o que se graduaron, son jóvenes, ¿sí? Yo encontré por ahí que adolescentes es de 13 a 18 y a partir de los 18 ya son jóvenes. Pero ¿hasta cuándo se es joven? De los 18 a los 23 se considera como la primer juventud. De los 24 a los 30, 25 a los 30, como que la segunda juventud. Y ya madurez más o menos a los 30, a partir de los 30, ¿sí? Hay distintas clasificaciones, pero más o menos generalizadas. Entonces, algunas de ustedes incluso son jóvenes, ¿sí? Pero siempre tenemos como que una primer juventud. Y también recordamos nuestra adolescencia. Entonces, ¿cómo están siendo sus jóvenes? ¿Cuáles son las características de sus jóvenes? ¿Han logrado identificar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas? ¿Han logrado identificar qué los alegra? Hay otro cuestionario por ahí de autoconocimiento. ¿Qué te alegra? ¿Qué te entristece? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te enoja? ¿Cuál es su platillo favorito? ¿Cuál es su bebida favorita? Si tu hijo está triste, ¿con qué lo puedes alegrar? Con un platillo. Por ahí hasta hay una frase que dice eh, que se pueda, ¿cómo dice? Que puedes conquistar a alguien por el estómago, ¿no? Entonces, si tu hijo está triste, si tu hijo está enojado, si tu hijo está eh, desconcertado, si está deprimido, con un platillo, de preferencia dulce, le vas a elevar la dopamina, lo vas a alegrar. ¿Alguien ha probado esta técnica? Si tu hijo está enojado, a veces con un abrazo, pero pocas veces lo practicamos. Y a veces porque también el carácter, fíjense, es que es curioso, el carácter de algunos hijos hace que nos detengamos de abrazarlos, pero es como un círculo. Su carácter nos impide abrazarlos, pero nosotros también nos impedimos de abrazarlos. Y entonces ellos por eso también nos impiden abrazarlos. Hay otros hijos más apapachadores, besucones, pero hay otros que son como más fríos, ¿no? ¿Cuáles son tus hijos? Bueno, solo tú vas a saber. Pero lo importante es que tú sepas acercarte a ellos. ¿Conoces tú cuál es el potencial de tus hijos? ¿Vislumbras cuál es el potencial? Es decir, ¿para qué va a ser bueno? ¿Hasta dónde puede llegar tu hijo? Es muy importante que tú le digas a tus hijos que sí puede, que sí se puede, que esos anhelos ellos los conviertan en un plan y trabajen por ese plan y que sí logren lo que ellos están anhelando, lo que ellos están deseando. Y bueno, ¿apoyas esos anhelos? ¿Ellos te lo han expresado? ¿Los apoyas o los desanimas? ¿O en qué situación tú te comunicas con ellos y ellos contigo? Yo hoy quiero hacerles unas preguntas y quiero que sean muy honestas. Si pueden escribirlas, escríbanlas. Ve un poquito a, no sé, 5 años atrás, 10 años atrás en tu vida, cuando tú estabas en tu primer juventud, por allá de los 18, 19, 20 años, 22, 23. ¿Qué estabas viviendo en esa época? ¿Qué hacías? ¿Estudiabas? ¿Trabajabas? ¿Vivías con tus padres? ¿O vives aún? ¿Dependías de ellos o ellos de ti? ¿Vivías con tus hermanos? ¿Cómo era tu relación con ellos?
¿Qué problemas enfrentabas? ¿Qué desafíos vivías? ¿Quién te acompañaba en ellos? Repito. Cuando tenías, no sé, 18, 20, 23, ¿dónde vivías? ¿Con quién vivías? ¿Cómo era tu relación con tus padres? ¿Cómo era tu relación con tus hermanos? Si es que vivías con ellos. ¿Trabajabas? ¿A qué te dedicabas? ¿Estudiabas? ¿Qué estudiabas? ¿Qué problemas enfrentaste? ¿Qué desafíos viviste? ¿Quién te acompañaba en estos desafíos? ¿Alguna amiga? ¿O ya estabas casada? ¿O alguna tía, alguna abuela? ¿Cómo superaste los problemas? ¿Cómo te hubiera gustado pasar esa primer juventud? ¿Cómo te hubiera gustado vivir esos problemas de la adolescencia? Ahora piensa en tus hijos. Piensa en tus hijos que están en esa edad que tú tenías. Piensa en las dudas que tú tenías en aquel entonces, los temores que tenías en aquel entonces. Y piensa, si ellos están viviendo desafíos parecidos, piensa si ellos requieren de escucha como tú la requerías. ¿Qué tanto los escuchas? ¿Qué tanto se escuchan? ¿Qué tanto se escuchan tú a ellos y ellos a ti, pero sin juzgar? Que también hay esto, a veces los padres opinan y para los hijos es juicio. Y a veces los hijos esperan como que nos platiquen algo y nosotros no decir nada, solamente estar como robots callados, porque si opinas algo, entonces se sienten juzgados y se sienten incomprendidos, ¿no? Y entonces ahí se habla de una brecha generacional. ¿Alguien ha escuchado esta frase o este fenómeno de la brecha generacional? Yo creo que todos, ¿no? ¿Qué sería la brecha generacional? ¿Alguien desea opinar? A ver, ¿por qué tan calladitas? ¿Qué sería la brecha generacional? Pues esa ruptura, esa diferencia entre la mentalidad de los hijos y la mentalidad de los padres, los intereses de los hijos y los intereses de los padres. ¿Sí? Se habla de que esa brecha generacional impide la comunicación, una comunicación acertada. ¿Por qué? Porque a un mismo fenómeno, a una misma frase, los hijos le pueden dar una interpretación y los padres le pueden dar otra interpretación. Y yo recuerdo que, ejemplo, la palabra antro, ¿no? En la época de que mi mamá era joven, antro era un lugar como muy malo, una connotación mala, o una connotación no mala, negativa, ¿no? Como un lugar de vicios. Y hoy los muchachos le llaman antro a una discoteca, por ejemplo, ¿sí? Eh, y les hablo de mi mamá porque, bueno, yo recuerdo que cuando yo era muy jovencita, adolescente, platicaban entre las señoras, ¿no? Y se asomaron y estaban una pareja ahí platicando y decía, mira, él está haciendo el amor. ¿Y qué era estar haciendo el amor? Que la estaba enamorando, se le estaba declarando, ¿sí? Pero hoy esa frase tiene otra connotación, ¿no? Entonces, eso habla de una brecha generacional. Y a veces sin querer, nosotros como padres ahondamos la brecha generacional.
porque no escuchamos y porque no comprendemos a los hijos. ¿Y cuántas veces a veces a los hijos les prohibimos una amistad? ¿Y sabían ustedes que lo que más se les prohíbe es a lo que más se van a aferrar los jóvenes? ¿A qué se aferra tu hijo? Tiene que ver con qué cosa tú le prohíbes. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué de esto les hace sentido? ¿Qué de esto les suena? ¿Sí o no? Sí, bueno, en lo personal a mí pasa con mi hija, ¿no? Precisamente yo tengo una adolescente y ella desde chiquita le enseñé que me tenía que decir todo y sí llega y me platica santo y seña, pero como usted dice, muchas veces me ha tocado quedarme callada con ganas con a lo mejor hasta me enojo, pero yo así como que sonriendo porque, como usted comenta, a veces tenemos que escuchar, pero no juzgar, principalmente si queremos que sigan confiando en nosotros. Y sí, también lo que nos pasa mucho es de que viene y nos platica, mami, ¿sabes qué es un Terian? Y le digo, no, ¿qué es eso? Y me dice, son personas que se creen animales. Y ya me empieza a decir, y yo digo, ay, o sea, me sorprende, ¿no? Porque, o luego que en la escuela encontraron esos cigarros electrónicos, ¿no? Y me dice, y estoy platicando, fíjate, le estoy platicando a mi Cuentas, algo esposo, así. fíjate que encontraron un cigarro electrónico. Y dice mi hija, es un baby, no sé cómo se llama. Pero va, pero ajá. Algo así. Y, o sea, Sí, y ahorita me suena muchísimo este tema que usted nos comenta, porque sí es cierto, y tenemos que poner, ahora sí que sin querer, tenemos que actualizarnos para poder, digamos, seguir teniendo esa comunicación con ellos. así es. Pero qué difícil es. No es fácil, pero siempre es bueno ponerles ejemplos. Hay varios videos en donde esto de Terians, yo no sé qué tan nuevo es, porque se hablaba de las distintas identidades y percepciones, ¿no? Cómo se perciben los jóvenes a sí mismos eh, estas identidades que tienen relación con su, valga la redundancia, identidad sexual, ¿no? Pero ahora salen los terians. Con los terians los que se visten, se disfrazan y se sienten que son animales. Pero he visto varios videos curiosos donde los padres confrontan a esos muchachos y le dicen, ah, tú te sientes perro, pues entonces hoy no duermes en tu cama, te duermes afuera porque los perros no duermen en las camas. Y vas a comer croquetas porque los perros no comen en la mesa de nosotros, comen croquetas. Cosas así, medio chuscas, pero que los confrontan para que ellos eh, se den cuenta, se cuenticen, porque no eres un animal, es un ser humano, ¿no? Entonces, qué pena que los mismos jóvenes de hoy se estén degradando a sí mismos, efectivamente, con ese tema de los terians, en donde ellos se interpretan y se auto perciben, ¿sí? Y no solo como un perro, como un gato, como un ave, como una serpiente, como infinidad de descripciones de animales que ponen ellos. Y si nos vamos un poquito al fondo, qué triste, porque ellos están tomando fíjense, para que ya un joven, una persona se esté identificando con un animal es porque no se siente aceptado en grupos sociales humanos, ¿sí? Y sí, son humanos, pero necesitan un disfraz. ¿De qué nos está hablando eso? Uno, nos están llamando la atención, una forma de decirte, ay, mírame, porque siendo humano no me estás viendo, porque comportándome como humano no me ves, a ver si sí me ves disfrazado de animal. Es un grito de su alma de querer ser vistos, porque a veces los padres estamos tan ocupados en el trabajo y en los compromisos y necesidades del día a día, principalmente nuestros compromisos financieros, por sacar adelante el barco, por ahí dicen, que no le ponemos la atención debida a los jóvenes. Entonces ellos empiezan con esa necesidad de sentido de pertenencia que tienen los jóvenes, más que los niños y más que nosotros. ¿Qué sucede? Que ellos buscan dónde pertenecer y donde les digan sí, aquí eres importante, ahí se van a quedar, ahí se van a anclar. Por eso es muy importante que les hagamos sentir, uno, que son vistos por nosotros y dos, que son escuchados,
que tienen un lugar en nuestra casa, en nuestra mesa, en nuestro núcleo familiar, porque se empiezan a sentir fuera de lugar y entonces eso es lo que los aparta y lo que hace que ellos acepten entrar a algunos clanes, algunas pandillas, algunos grupos no buenos para ellos, pero ahí es donde los hacen sentir queridos y valorados. Decía una amiga hace varios años, yo le digo a mi esposo que le traiga flores a mi hija, para que al rato cualquier canijo que le regale flores a mi hija no la emocione. Dice, a la niña, principalmente, el papá le tiene que hablar bonito, abrazarla, decirle que la ama, para que no sea que como su papá nunca lo dijo, el primer hombre, muchacho, adulto, señor, que se le acerque y le diga qué bonita es y yo te amo mucho, ella ahí va a abrir su corazón. ¿Por qué? Porque no lo escuchó en casa. Pero a una niña que no solo a la niña, también al niño, pero estoy hablando de las niñas cuando se enamoran, cuando en la adolescencia se enamoran. ¿Por qué? Porque no hubo esa figura varonil en casa que le retroalimentara el afecto, la valoración y viceversa, igual con los niños, ¿sí? Entonces es muy importante que nos observemos cómo nos comunicamos y más que con la palabra, qué mensajes enviamos a los hijos con nuestra conducta, con nuestro proceder, ¿sí? Con nuestras reacciones. Yo les decía a las mamitas de mis talleres, o siempre les digo, como tú resuelvas tus problemas, los hijos van a aprender a resolver los suyos, dialogando o gritando, peleando, clamando. ¿Qué pasa cuando una persona choca? Se baja del carro y empieza a gritarle al otro. Y muy pocas personas son las que se bajan y le dicen al otro, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo podemos arreglarlo? Eso me apena mucho haberte chocado, pero voy a responder por ello, ¿no? Entonces, ¿cómo es la forma que nosotros reaccionamos ante los problemas? Así los hijos van a reaccionar, porque es lo que están aprendiendo. Más que un discurso y más que una recomendación por palabra, es cómo estamos reaccionando y lo que vamos nosotros a hacer. Y me voy a permitir leer unas partes aquí. Dice, cada uno de nosotros fue puesto en tierra para concretar una misión, tanto nosotros como nuestros hijos. El punto aquí importante es encontrar esa misión. Y si a veces nosotros los adultos no la encontramos, imagínense si ellos la pueden encontrar, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, cuál es la misión para la que venimos a esta tierra. Bueno, sabemos perfectamente que es hacer a Bodashem, a honrar tu nombre, a reconocerlo como nuestro Dios único y verdadero, pero también venimos a hacer una labor social, a trabajar para otros, a mejorar el mundo, a corregirnos. Son tantas cosas que las podemos enumerar, enlistar, pero a la vez todo ello nos va a potenciar para la misión más grande que tenemos en la vida. Y a veces educar hijos, tener hijos, esa es nuestra principal misión en cierto momento de nuestra vida. Entonces, la misión que Dios nos da, tanto física como espiritual, es siempre venir a mejorar el mundo. Completarnos como vasijas, pero también, una vez que estamos completadas, convertirnos en una vasija de luz, como esas lamparitas que son hechas primero de barro y les hacen hoyitos y luego se las ponen a un foco y entonces emanan luz. Y entonces vamos a trabajar primero con nosotros, luego con los nuestros y luego con el mundo, para hacer luz para el mundo. Entonces, algunos jóvenes no encuentran este camino, pero nosotros tenemos que ayudarlos a encontrarlo. Quiero leer otra parte que dice, el clamor de la juventud viene desde un lugar muy puro. El idealismo de un joven, por muy desmesurado que éste sea, siempre debe ser alentado, ¿sí?
porque a veces los jóvenes sueñan y nosotros decimos, ay, ya bájate de tu castillo, aterriza, bájate de tu carro, de tu nube, ¿sí? Pon pies en tierra, pero ¿cuántas veces le decimos, a ver, ¿y cómo podrías lograrlo? ¿Cómo podrías lograr esto que tú deseas, ¿sí? Hay padres que son em, como que quieren que los hijos, en la próxima sesión les voy a dar estilos de padres, pero hay padres que quieren que sus hijos valoren tanto que la vida se gana con esfuerzo, que los enseñan a valorar todo pagándoles, ¿sí? Lo cual tampoco es recomendable. Y dicen, bueno, cuando son chiquitos, doblas tu ropa, te vas a ganar, no sé, 2 pesos, ¿no? Y si barres el patio, te vas a ganar. Y así, todo lo que los niños hacen, los papás les van pagando. Por un lado, es responsabilidad también de niños apoyar en el hogar, no necesita que se le pague. Y por otro lado, los quieren incentivar a que ellos aprendan a ganarse el dinero, ¿sí? Y entonces, eh, hay quienes aceptan, pero cuando crecen, todo lo van a ver desde el lente de la monetización, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, pero también hay padres que son muy permisivos, que todo le van a permitir, que todo le van a conceder a los hijos, y ninguno de los dos extremos es bueno, ¿sí? Porque en vez de ayudarlos, los vamos a dañar. Pero entonces veíamos, el clamor de la juventud sí viene de lo más puro de su alma, y ellos van a comprarse cualquier concepto de misión que tú les vendas, si se la vendes bien. Pero a veces nosotros no les vendemos ningún concepto de misión, no los ayudamos a encontrarla, y donde la encuentran es afuera, ¿sí? Y un ejemplo claro es este que se acaba de mencionar de los Terians, ¿no? ¿Por qué ellos aceptan estos grupos? Como el tiempo que estaban las tribus urbanas, ¿no? Que el que era emo, no sé, es el término que recuerdo ahorita, pero habían como 9 clasificaciones. Y los que se vestían todos de negro y decían, hablaban de que eran románticos, pero cuando les preguntabas qué es el romanticismo, que fue realmente una época tanto filosófica como cultural, como eh, artística, ¿sí? De la historia, ellos no sabían qué era eso. Nada más decían, somos románticos porque somos depresivos, ¿no? Porque llegué a entrevistar a algunos chicos y los llegué a pasar a las aulas para que hablaran con los alumnos. Y les íbamos como, sin atacarlos, pero les íbamos como descartando sus argumentos. Pero ahorita está moda, este modismo de los terians, ¿no? ¿Y cuál viene más o cuáles más vienen? ¿Y cuántos niños a través de las redes son captados por grupos? Y hay muchos casos que se han difundido en donde dejan sus hogares, sacan sus pertenencias de casa, se van de casa y, y son secuestrados. ¿Por qué? Porque a ellos les hablan bonito, les ofrecen dinero, porque a veces también no nos damos cuenta que nuestros hijos los tenemos muy estrechos y en otro lado les ofrecen dinero fácil y los conquistan. Entonces, bueno, hay tantos riesgos, pero no se trata de infundir miedo, sino de infundir fortaleza, de cómo podemos fortalecerlos a ellos y nosotros fortalecernos como padres. Bien, los adultos deben aprender a escuchar el grito de la juventud y darle una respuesta real y honesta. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una charla de corazón a corazón con su hijo joven, con tu hijo adolescente, con tu hijo niño? Eh, una charla honesta sobre el dolor, sobre el fracaso, sobre el placer, sobre el éxito. Y yo les comparto aquí que en algún momento en esa labor docente, yo les pedí a los padres en cada que finalizábamos ciclo escolar, yo les pedía a los muchachos y a los padres una actividad social, y con eso yo evaluaba el último bimestre. Y creo que ya les compartí un poco de esto. Algunos tenían que sembrar un árbol, otros tenían que visitar hospitales. Si tú tomas a tu hijo y hacen unos 20 sándwiches y los llevan a un hospital, a una clínica, en donde los padres afuera están esperando que les permitan entrar a la visita, no saben el gran aliciente que es llevarles una botellita de agua y un sándwich.
y eso a los niños los va a sensibilizar. Y ya que estás sentados afuera del hospital en esa banca o donde estén, en la banqueta, etcétera, porque lamentablemente nuestros hospitales en México tienen enormes extensiones de jardines, pero todo está cercado, todo está bajo custodia y los padres de los pacientes están siempre en la calle, sentados en las banquetas. Eso no lo logro comprender. En fin, cuando tú estás sentado cerca y preguntas, ¿tiene aquí su paciente internado? ¿O de qué van a operar a su paciente? ¿O cómo está usted? ¿Cómo está su paciente? Te cuentan cada historia tan dolorosa y triste. Y vamos a ver que siempre en hospitales vienen personas de fuera, personas, se dice, eh, ay, se me va la palabra, foráneas, en donde eh, no tienen a veces ni qué comer ni dónde dormir, ¿sí? Y a nosotros nos pasó en algunas ocasiones en donde alguna de nuestras hijas o mi esposo o mi mamá de repente llegaba con personas desconocidas y decía es que estaban en un hospital esperando y no tenían que comer y tuvimos una experiencia de hospedar a unas personas, a una pareja de jóvenes de una montaña del estado de Veracruz, no sé cuál montaña, en donde un año estuvieron en la Ciudad de México porque nena tuvo desnutrición severa a partir de los 6 meses y estuvo un año hospitalizada. Ya para ese grado, imagínense un año para su recuperación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con toda humildad lo digo, no es en el sentido de presunción, sino de compartir una experiencia. Si nosotros llevamos a nuestros hijos, ellos se van a sensibilizar. Si nosotros los llevamos o nos permite algún familiar, alguna amistad que pase en alguna sala de donde están hospitalizados niños con la enfermedad mala, los muchachos se van a sensibilizar y van a con conciencia, uno, de la situación de otros, cómo podemos ayudar, y otra, van a cobrar conciencia de cómo somos afortunados porque no estamos en esa situación, porque sus hijos están en una situación mejor que esos pacientes que están hospitalizados por meses, por mencionar un ejemplo, ¿sí? Entonces, dice aquí, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de estos temas con tus hijos? De valores, de la moralidad, de la caridad, del altruismo. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí y hacia dónde vamos? Fíjense qué preguntas filosóficas, ¿eh? Pero ¿alguna vez te las has preguntado tú y alguna vez se las has preguntado a tus hijos? Y algunos tips que les quiero compartir. ¿Cómo puedes platicar con tu hijo? ¿Cómo te puedes acercar a él? Invítalo a comer. Fíjate, a veces tenemos muchos hijos, 3, 4, 5, no sé. Invítalo a comer un helado, pero solo a uno. Y la siguiente semana a otro. O en la misma semana un día uno y otro día otro. Dile, ven, acompáñame, vamos acá, me vas a ayudar con algo. Y te lo llevas a tomar un helado. 15 minutos de plática serían suficientes. Pero si puedes más, qué bueno. Yo sé que por las cuestiones de tiempo y compromisos quizá no se pueda más, pero con 15 minutos de plática, que le preguntes, que le cuentes, los va a acercar a tomar un café. Si ya no es adolescente y no es de helado o de una hamburguesa, a tomar un café, ¿sí? A caminar con ellos. Aquí en el libro nos sugiere, vete a una caminata con ellos. Vamos a caminar, acompáñame a caminar al parque. Y quizá ellos ahí quieran trotar, correr, pero si tú los invitas a caminar, ya es un acercamiento. Acompáñame de compras. ¿Qué quieres que te compre? ¿Qué se te antoja que te compre? Puedes ir con 2 hijos o con uno una vez, con otro día. No sé, algunos tips, algunas sugerencias, ¿sí? ¿Y qué pueden hablar ahí? ¿Qué te gustaría hacer el día de mañana? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué crees que te hace falta? Porque a veces no nos damos cuenta de lo que le hace falta a los hijos y creemos que ya los estamos proveyendo de todo. Y a veces hay alguna pequeñez que ellos quieren y no nos hemos dado cuenta, ¿sí? La relación entre un adulto y un joven no tiene por qué ser antagónica, es decir, contraria. Por naturaleza, de hecho, debería de ser una simbiosis. Debería. El joven debería aprender del adulto, de su experiencia, de su conocimiento,
y quizá de su sabiduría. El adulto debiera aprender del joven quizá ese, esa alegría, ese ímpetu, ese ver todo positivo, ese yo lo puedo todo, ¿sí? Y no a veces apagarle ese, ese fuego, esas ansias de ver y de conocer, ¿sí? Tengo una amiga cuyo hijo le gustaba mucho ser como mimo de los semáforos, ¿no? Y pues a su mamá obviamente no le gustaba, pero él empezó a estudiar cómo manejar el monociclo y entonces empezaba a dar shows desde un monociclo. Y después lo que hacen los tragafuegos. Y total que después él se unió a un grupo y empezaron a recorrer distintos puntos del país. Obviamente había lugares en donde pues los rechazaban porque tú ves a un tragafuegos y piensas que es una persona de la calle, ¿no? En realidad de, eh, de estas personas que están sin hogar, ¿no? Y a veces los confundimos con delincuentes. Y en muchos lugares eran rechazados, pero en otros eran valorados, ¿sí? Y tenía un espíritu muy libre este chico, era bondadoso, pero era muy crédulo, él creía mucho. Y bueno, lamentablemente ya descansa, ya trascendió. Él también, fíjense, para que veamos el poder de la palabra y del pensamiento, él le decía a su mamá que él no iba a vivir mucho. Él decía, yo a los 30 años ya me voy a estar despidiendo. Y lo decía de muy jovencito. Y efectivamente, un poquito antes de los 30, él trascendió. Pero era un chico muy alegre y muy reflexivo. Y no se dejaba él como comprar por los compromisos sociales o adquirir compromisos sociales convencionales, ¿no? Bueno, era un alma libre y bueno, trascendió. Pero, ¿qué nos dice? Aquí nos cita Deuteronomio, pregúntale a tu padre y él te dirá, pregúntale a tu abuelo y él te contará. La verdad es que no ubico ese paso. Dice, la sabiduría de un adulto y la pasión del joven deberían de unirse, combinarse, aliarse. Imagínense la sabiduría de un adulto y la pasión, el ímpetu, la fuerza de un joven con el conocimiento de un adulto. Y créanme que cuando se dan esas pláticas entre hijos y padres o nietos y abuelos, son unas pláticas muy ricas, muy enriquecedoras, muy, eh, como les digo, muy afables. Se aprende mucho de ellos. Entonces, no veamos a los jóvenes como competencia, como rivales, como contrarios a nosotros, no los veamos como enemigos, mucho menos, sino como aliados, ¿sí? De sus nuevos conocimientos, de su fortaleza, de su alegría, de esa chispa de luz que emanan los jóvenes. Entonces, no sé hasta ahorita si hay algún comentario, pregunta, a ustedes qué se les ocurre, qué experiencia tienen al respecto que he estado comentando. Abra el micrófono, por favor, si alguien Mora, desea compartir. buenas Sí, tardes. por favor, señora Febe, adelante, Pues yo buenas con tardes. mis hijos, la verdad, eran muy diferentes los dos. A los dos les gustó mucho estudiar o sea, lo que ellos decidieron estudiar era su pasión, es su pasión. Ajá, Eso sí, cuando de la preadolescencia, los dos se me pusieron medio, un poquito difícil más mi hijo, pero cambió el tiempo. Eh, Al principio no quería salir con nosotros, pero sí iba con nosotros, se quedaba en el carro pero después de tiempo, o sea, yo hasta sentía que se avergonzaba de nosotros. Pero a pesar de eso pasó el tiempo y volvió a ser el mismo que antes era, hasta después ya me agarraba de la mano. Pero, o sea, yo creo que en la época que me tocó, para mí en ese tiempo se me hizo muy difícil, pero ahora veo el tiempo, o sea, cómo es la juventud ahora y digo, no, o sea, no me tocó nada difícil. Y pues gracias así es. al Eterno, nosotros sí,
desde hace como 20 años supimos del judaísmo, aunque mal enseñados, pero, o sea, entramos en el mesianismo, pero fue como, yo creo Ujú, como unos 8 meses nada más. Después ya del ujú, judaísmo supimos, pero, o sea, no mucho, porque en ese entonces como que los judíos eran muy, como que nos rechazaban. Eh, por lo mismo que ujú, entendemos que por lo mismo de que todo lo que han estado pasando, pero hace como, yo creo 7 años es cuando supimos del nojismo y, ujú. y yo creo que, o sea, lo poco que supimos, eh, creo que mis hijos sí han tenido buenos valores y pues ellos fueron enseñados, o sea, nada más de que había un solo Dios. Y pues yo siento que tenemos una bonita comunicación con ellos. Cada que ellos regresan aquí a la casa, o sea, son chicos que no les gusta así como que andar en la calle, no, les gusta estar en su casa y pasar tiempo con nosotros. Inclusive les gustan mucho los juegos de mesa. Ujú. Bueno, eso es eso. Baruch Hashem, Gracias. Baruch Hashem, qué bueno, la felicito, que sean grandemente bendecidos y que a Kadosh Baruj Hu siempre les dé esa luz para tomar las mejores decisiones y que siempre ustedes como padres estén para ayudarlos a tomar esas decisiones, ¿sí? Que muchas, muchas gracias por compartir. ¿Y qué es lo que estudiaron? Dice que su hijo ya se graduó ¿en qué? Ciencia de la comunicación, eh, com- Computer Science es como ciencia de la computadora, algo así. Ujú. Ujú, algo así, sí. ¿Y su Pero hijita? es mi hija, diseño gráfico, apenas se va a graduar. Ok, que sea con Ella sí como bendición. que no sabía ni qué, al principio no sabía, o sea, no tenía decidido, pero de pronto, o sea, vio lo que le gustaba y ya después decidió eso. Ujú. Y sí, sí le gusta mucho. Quiere ser Bueno, Hashem. que sean bendecidos sus hijos y los hijos de todas las que están aquí presentes en el grupo. Gracias. Amén. Dice, voy a permitirme leer otra parte. Em, porque hay una brecha generacional, no porque padres e hijos no se quieran, sino porque se ven como individuos distintos, separados por límites materialistas, con diferentes actitudes e intereses, ¿sí? Algo que usted mencionó y que me parece muy bueno rescatar es que nuestros hijos son muy diferentes y a veces, ahorita le doy la palabra a señora Nagali, querida, eh, a veces nuestros hijos, dicen por ahí que si tienes 5 hijos, eh, los 5 hijos son como los 5 dedos de nuestras manos, muy diferentes uno del otro, ¿no? Y así es. Y a veces el método que funciona con uno no funciona con el otro. Y a cada uno, de acuerdo a su personalidad, se le va, eh, pues no sé, enseñando, proveyendo, apoyando, escuchando, de acuerdo a la necesidad de cada quien. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Y entonces, pues se hace un poquito más difícil a veces esa tarea de los padres, pero no es imposible. Señora Nagali, adelante, por favor. Muchas gracias, Mora. Bueno, también Con pienso, gusto. no sé, ahí también usted le pido que me ayude a aclarar esta parte. He visto como que depende de la época en que le toque al muchacho, ¿no? Como que hubo épocas de más, como más rebeldía, épocas en las cuales fuimos como más tirados a lo, ¿cómo se puede decir? Como que nos jalaba mucho el lugar donde vivíamos o cosas así, ¿no? ¿O eso consiste en cada persona individualmente? ¿O es algo en realidad de época? Que donde hay más como libertad. Por ejemplo, en la época de los hippies, ¿no? Hubo muchísima gente que fue jalada hacia los hippies debido a la libertad, porque venían de una opresión, se puede decir, después de las guerras y todo eso. Entonces, los hippies que hicieron, jalar mucha gente, ¿no? Debido a la libertad que se ofrecía ahí.
obviamente libertad desbordada que los llevó a consumo de drogas y obviamente Así es. muertes y cosas así, ¿no? Pero en otras épocas fueron mucho más conscientes. Y es ahí donde me pregunto debido a la persona, porque hay veces que habemos personas que tenemos que pasar por ciertas cosas difíciles para poder alcanzar ciertas conciencias. Y hay otras personas que no necesitan pasar por cosas tan difíciles en su juventud y pueden agarrar esa conciencia. Y digo, pues, wow, ¿no? Qué bueno que no son del tipo de personas que necesitan pasar cosas difíciles para agarrar esa conciencia. Y algo que quería comentarle, por ejemplo, de mis hijos, ¿no? Yo los veo a ellos más, nunca fui opresiva cuando eran niños. Trataba de que ellos, imponerles una idea. Quiero ser honesta, creo que les quería imponer una idea de la cual mis padres me habían impuesto a mí. Cuando crecieron más, obviamente entendí que no era el camino. Conocí el monoteísmo y me ayudó a entender la libertad con ese freno que caracteriza el monoteísmo, ¿no? Entonces, debido a eso, empecé a aflojar más como era antes. Mi hija creció, obviamente, con esa confusión, porque entre que íbamos saliendo del cristianismo e iba entrando al monoteísmo, y mi confusión al inicio de querer ser judía, yo sigo con esa idea de querer ser judía, pero no desde el conocimiento. En aquel entonces era desde la emoción. A hoy estoy trabajando esa parte del interior, de ser esa parte de querer ser judía, pero ya con un conocimiento establecido, no inconscientemente como lo quería al principio. Y al cual les imponía a mis hijos, ¿no? Y obviamente ella creció con eso de no querer seguir lo que yo le imponía. Entonces, a hoy en día la acepto tal y como es, ¿no? Y le digo a ella, yo me equivoqué, no actué de un principio con esa libertad y con ese entendimiento. Ya hoy en día platicamos y aunque a veces le digo a ella, no me gustan cosas que haces, pero es tu decisión y lo respeto, ¿no? Porque es tu decisión y eres una persona adulta y lo mínimo que yo espero de ti es que me vengas y me cuentes, me lo digas. No me lo ocultes porque pienses que me vas a defraudar o porque pienses que me voy a enojar, sino al contrario, yo entiendo y comprendo que es parte de tu crecimiento el hecho de cometer errores, como todos, ¿no? Yo sigo en monoteísmo y sigo cometiendo errores. Entonces digo, ellos que vienen en su adultez casi, entonces pues obviamente van a seguir cometiendo errores. Muchas gracias, señora Gaby. Así es. Sobre su primer planteamiento de que si tiene que ver con las diferentes épocas, pues sí, totalmente. Primero, que se dice por ahí que eh, esa brecha generacional también va en el tipo de padres. No es lo mismo ser padre en los años 70 que ser padre en los años 90, que ser padre en el 2020, por ejemplo, y ahora. Tiene mucho que ver el contexto tanto político como social, como geográfico, como económico, ¿no? La época de los hippies fue un despertar de conciencias, de libertades, y lamentablemente eh, sí tenían como que unos argumentos ideológicos buenos, pero se desbordó precisamente a un libertinaje y principalmente un libertinaje sexual, ¿no? En donde también tuvo que ver con la entrada de las ideas del socialismo, en donde lo que yo llegué a escuchar de alguna de mis hermanas mayores es que en esa época algo que se proclamaba mucho es que incluso pues no es algo que para nada tenga sentido para nuestra creencia monoteísta y mucho menos para el judaísmo, pero que incluso hasta tenían permiso de prestarse a las parejas, ¿no? Entonces fue un desbordamiento totalmente fuera de la moral. Y sí, probaron
las drogas, porque fue un despertar que tuvo que ver con la producción precisamente de marihuana, que cuando iniciaba en Estados Unidos y se propagó a los países latinoamericanos. Efectivamente, tiene que ver con esos despertares de conciencia y como era la posguerra, sí, fue una forma en donde los jóvenes de aquel entonces, que ahorita creo que ya están por ahí de los 70 o algo así de años, la edad que tienen, y también empezó, por ejemplo, en los años, eh, eso fue por allá de los 50 y tantos, 60, los años 60, 70, creo que cuando yo era niña. Y después en los 70, 80, más o menos vienen los que se empiezan a tatuar, a, a perforar ya en los 2000, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Que empiezan como los modismos. Y yo recuerdo mucho una noticia, que creo que también ya se las compartí, que hubo una época por allá del 2010, por ahí de los 10, 2015, 16, 17, algo así, que empezaron las niñas como protesta a cortarse las muñecas y a cortarse las piernas. Y había una noticia por ahí que dice que en Australia, en una población X o unas poblaciones no existía la televisión, pero en cuanto entró la televisión, empezó también a ver ese fenómeno del cutting, que era que las niñas y niños, pero más niñas, se empezaban a cortar. Entonces también tiene que ver con la difusión de los medios de comunicación, porque muchas cosas también las hacen por imitación y también por rebeldía y también por llamar la atención, pero efectivamente tiene que ver con la época, ¿sí? Y también sobre los errores que nosotros como padres a veces cometemos, porque primero, el error que cometemos muchos es con el hijo mayor, que lo queremos un adulto chiquito y perfecto. Y después los demás hijos ya vienen un poquito, venimos a ser un poquito más relajados, pero al mayor siempre se le exigió más. Y a veces es al que más se le lastimó. Entonces también tenemos que desarrollar la capacidad de poder pedir perdón y decir, sabes, me equivoqué, lo lamento si te lastimé con esto, pero mi intención era esta, ¿no? Porque yo creía que eso era lo correcto. Y a veces eso ayuda un poco, pero no siempre. No siempre va a sanar un corazón dolido. A veces habrá quienes tengan que entrar a terapia y algunos otros hasta, incluyendo que estén en terapia, no sé, no sanan del todo. Pero son diferentes tipos de educación que le damos a los diferentes tipos de hijos. Y debe haber bases iguales, pero a veces también los padres se desbordan y se dejan llevar un poco también por la manipulación de los hijos. Entonces creo que hay de todo, ¿sí? Y tiene que ver también con el contexto socioeconómico, porque me viene a la mente cuando empezaron las becas, y me acuerdo que una de mis hijas que estudió en la Universidad Nacional, íbamos a cobrar su beca, y en la formación ahí del banco escuchaba yo a los muchachos que decían, ya tengo para el reventón de este sábado, o sea, unos querían más dinero para sus libros y otros decían que bueno que ya me llegó, porque con esto me voy de fiesta, ¿no? De parranda. Entonces, eh, hay chicos que pueden tomar la misma herramienta para bien y la misma herramienta para mal. Entonces, nosotros tenemos que estar como muy presentes para canalizarlos. También recuerdo mucho cuando una de mis hijas, mi hija mayor, cuando entró a la prepa, llegó un día muy triste y me dijo, mamá, es que descubrí que entre todos mis amigos, ellos le llaman amigos con los que se reúnen, aunque no sean realmente amigos. La mayoría, si somos 10 de los 10, 8 se drogan. Y entonces ella estaba muy triste por esa situación, ¿no? Y tenemos que hablar mucho con los hijos para, como decía, para que nos cuenten, ¿sí? Muchas gracias. Y algo que también me parece importante rescatar y compartirles, se me estaba pasando esto, que también tenemos que involucrarnos ambos padres, porque a veces la tarea recae más sobre uno, o el padre o la madre.
Y a veces el que no está tan involucrado, pues le deja esa carga al otro. Y creo que ambos debemos involucrarnos, porque los hijos también, cuando crecen, saben a quién pedirle algo. Ah, el proveedor es el papá, entonces el dinero se lo voy a pedir a mi papá. Mi mamá me dice siempre que no, él me va a decir que sí. O los permisos se los voy a pedir a mi mamá. Y entonces el tan famoso lleva y trae de dile a tu papá, no me das permiso, dile a tu mamá, mamá me das permiso, dile a tu papá, ¿no? Y no, debemos de ponernos de acuerdo y ser inflexibles en lo que sabemos que va a ser un riesgo para los hijos, no permisos, o sí permisos, o negociado, ¿no? Negociado es en qué circunstancias sí, en qué circunstancias no. Y hay cosas que son innegociables. Entonces todo eso como que lo tenemos que tener en claro. Alguien me estaba levantando la mano, señora Febe, me parece. No, yo creo No, que me quedó levantada, ok. perdón. Bueno, entonces vamos cerrando nuestra sesión de hoy. Eh, Nosotros fuimos puestos el uno con el otro, hijos y padres, padres e hijos, jóvenes y adultos, para sumar uno al otro, para fortalecer uno al otro, para ayudar uno al otro y para que juntos aprendamos el uno del otro. Y para que aprendiendo el uno del otro, también nos permita crecer y cambiar y mejorar. Porque nosotros también como seres humanos vamos cambiando todos los días. No somos el mismo que fuimos hace 10 años, no somos la misma persona que fuimos hace 5, ni hace 3, ni siquiera hace 1, ni siquiera el día de ayer o antier, porque cada elemento que incorporamos a nuestra vida nos permite cambiar y ser mejores personas, o lamentablemente algunas ser peores, de acuerdo a cómo interpretan su experiencia. Porque acuérdense que nosotros no somos lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos, interpretamos y vivimos eso que nos pasa. ¿Sí? Entonces, a los jóvenes debemos alentarlos, ayudarles a que sumen, ayudarles a que sus herramientas también las puedan compartir y que sean para bien. ¿Sí? Entonces, pues si ya no hay ningún otro comentario, ahora la pequeña tarea que les quiero dejar es que se tomen un tiempo para platicar con sus hijos, solamente para preguntarles cómo les va y cómo te está yendo el trabajo, en la escuela, con tus amigos. Eh, que le pregunten sobre algún amiguito, el pretexto es que le pregunten sobre algún amigo, yo lo veo triste, o yo lo veo alegre, o yo lo veo contento, o yo lo veo enojado, ¿qué le pasa? Y entonces viene la pregunta, ¿y tú qué harías en su lugar? ¿No? O igual les pueden plantear, fíjate que el hijo de una amiga, y a veces puede ser hipotético, es decir, tú vas a recrear la historia para que ellos puedan un poquito abrirse y compartir contigo. El hijo de una amiga está pasando por esta situación. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Tú qué harías? Entonces esa es la tareita, sea cual sea la edad de nuestros hijos, platicar con ellos, acercarnos a ellos. Viene Pesaj y no sé si ustedes también van a tener alguna algún simbolismo, algún ceder de Pesaj, van a celebrarlo de alguna manera, como no ágidas, desconozco, pero si van a tener alguna ceremonia, es el momento para que ustedes se acerquen a ellos, que les pidan ayuda. Si las mamás van a preparar algún platillo, ven hijo, ven hija, ayúdame. ¿Qué crees? Te tengo una pequeña tarea, me vas a ayudar a desgranar la granada, valga la expresión, porque la granada es eso, se desgrana. ¿O qué crees? Me vas a ayudar a conseguir. Yo me acuerdo que para Sukkot, en México, yo le pedí a mis nietos que eran chiquitos de 9 años, 10 años, 6 años, acompáñenme cuando, por ejemplo, mi esposo no estaba porque viajaba, acompáñenme, vamos a buscar palmas, ¿sí? Y me ayudaban a comprar palmas o uno de ellos tenía 9 años y me dijo, préstame un machete, abuelita, yo voy a ir a cortar las palmas de tal lugar, ¿no? Y se atrevió a ir a cortar palmas de una banqueta de un lugar público, pero que estaba, como estábamos en un lugar un poco apartado, sí era transeúnte, pero era como muy más privado que nada, fue y se cortó unas 4 palmas, perdón. Entonces, es importante que los involucremos tanto en actividades como en ideas. ¿Qué les parece eso? ¿Sí?
Sí, yo creo que una de las cosas que a mí me ha gustado después de mi proceso en el cual estoy adquiriendo mucho más conciencia, en los que mis hijos ahora ya son adultos, aún no se han ido de la casa, viven dentro de la casa porque ellos siguen estudiando. Entonces, Ujú. a veces les comparto el hecho de si va a ser alguna festividad y voy a hacer alguna comida, invitarlos, ¿no? Quieren participar y hay veces que me dicen, oh, no, no puedo, está bien, ¿no? Y hay veces que sí, me dicen, ok, mamá, sí, sí voy a estar en la cena, ¿no? Y ahí es Sí, donde platicamos y es algo bonito porque entiendo que ya son adultos y ellos van a tomar sus propias decisiones, pero también me gusta que acepten la idea de que tal vez yo no comparta lo que ellos están haciendo, pero que siempre forman parte de mí como mis hijos. claro. Y ustedes siempre, siempre bendecirlos, siempre. Y si es Shabbat, mejor. Bendíganlos, ven hijo, o abrácenlos antes de que se vayan al trabajo, a la escuela. Que Hashem te bendiga, te guarde, te ayude a encontrar el camino, la luz a los desafíos que se te presenten. Siempre, siempre bendíganlos, por favor. ¿Sí? Y bueno, pues que Hashem me los bendiga grandemente. Les confirmo si vamos a tener sesión porque ahorita ya no chequé el calendario, si ya Pesaj es la siguiente semana, me parece que sí. Empieza el Y miércoles, entonces, ahora. el miércoles, Sí, entonces no tendríamos sesión ni miércoles ni jueves. La podríamos pasaríamos a hacerla si está de acuerdo el martes o el lunes.